Bueno, vamos en unos 15 minutos más, va a empezar la presentación. Esperaremos a que lleguen más estudiantes de historia. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro Bert Colima, Relámpago de Whittier, del doctor Servando Ortol. En esta ocasión nos acompañan en el Presidium el autor del libro que nos ocupa, el doctor Servando Ortol, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, y como comentaristas, la maestra Heidi Anneli Zúñiga Maya y los estudiantes de la licenciatura en Historia, Yolanda Piñuela Cervantes, Froilán Becerra Valenzuela y su servidora, Andrea Angulo Sierra, que fungiré como moderadora esta tarde. A continuación, me permitiré leer algunos datos de nuestros invitados. El doctor Servando Ortol, autor del libro que hoy presentamos, él obtuvo en 1987 su doctorado en Sociología Histórica en la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Durante más de 30 años ha consultado archivos y bibliotecas públicas y privadas, religiosas y laicas alrededor del mundo. En dichos acervos ha encontrado valiosos documentos y libros de escasa circulación, pero también ha quedado encerrado bajo llave. Primero, en una biblioteca en la Universidad de Harvard y luego en Colima, en el Archivo Histórico del Estado. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y labora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. De igual manera, es autor y coordinador de más de 15 libros y cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas arbitradas y académicas, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a la maestra Heidi Anneli Zúñiga Maya, ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora. Cuenta con un diplomado en competencias docentes por la Universidad del Valle de México, tiene una maestría en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus áreas de interés son la enseñanza de la historia e historia de la educación. La maestra Zúñiga tiene 15 años de experiencia docente. Desde el año de 2008 se desempeña como docente de la licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Además, tuvo a su cargo la coordinación de tutorías de dicha licenciatura. Actualmente se desempeña como coordinadora de formación profesional y vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas. Respecto de Yolanda Piñuela Cervantes, Froilán Becerra Valenzuela y Andrea Angulo Sierra, somos estudiantes del 8º semestre de la licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Baja California. Para dar inicio a nuestro programa de esta tarde, cedo la palabra a Froilán Becerra Valenzuela. Buenas tardes. ¿Ahí? Bueno. Le falta la experiencia del micrófono. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Froilán Becerra, como dijo la compañera Andrea Angulo Sierra. Como verán, pues yo no traje mi tablet, pero me traje una tabla. Vamos a dar por inicio. Primeramente quiero iniciar por dar mi agradecimiento al doctor Servando Ortol por permitirme presentar su libro, a la maestra Heidi Zúñiga y a mis amigas y compañeras Yolanda Piñuelas y Andrea Angulo Sierra. Y a ustedes por hacer el sacrificio de trasladarse de la Facultad de Ciencias Humanas y estar presente esta tarde aquí con nosotros. Muy agradecidos y bienvenidos. Tengo la fortuna de tener entre mis manos, ya lo tengo, un libro en el cual trataré de presentar de la mejor manera para ustedes. Mi experiencia al leerlo
fue fascinante, ya que soy un fanático del boxeo. Un libro, como verán, muy práctico, bien editado y con un personaje detallado y con historia, que es lo importante. Lo más interesante aquí, que cuando lo lees, no parece que lo estás leyendo. Más que nada parece que lo estás viviendo. Aunado a todo esto, a la exquisita pluma del maestro Servando Ortol, aquí presente, sensei. El libro se titula Ver Colima, Relámpago de Witcher. Perdonarán mi inglés, ¿no? Bert, dirán, ¿por qué Bert? Porque a este personaje, que fue un boxeador, le gustaba silbar como pajarito. Y Colima, en honor a su abuela, que era oriunda de esta ciudad. Relámpago, por la agilidad de sus movimientos en sus peleas y la contundencia de sus golpes al momento de darlos. El maestro Servando encuentra por casualidad a Bert Colima en varios artículos, el cual lo menciona en diversas ocasiones. Ahí despertó su interés por este personaje. Todo esto él encontrándose en la Biblioteca Central de la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos. Epifanio Romero, hombre muy mexicano, nombre de nuestro personaje en este libro, mejor conocido en el mundo del pugilismo como Bert Colima. Este personaje nació en Los Nietos, cerca de Whistler, California, en Estados Unidos. Su padre, oriundo de Cananea, Sonora, aficionado al box. Sonora, por hacer un paréntesis, cuna de grandes boxeadores, Julio César Chávez, por mencionar algunos, Jory Boy Campas, José Luis Ramírez, por mencionar algunos, pero eso lo vamos a dejar aparte, porque por ahí va el maestro que va a decir, te vas a apasionar otra vez del boxeo. Ahí le nació a este personaje el amor por el boxeo, ya que su padre le regaló a Epifanio unos guantes en los cuales le enseñó los primeros pasos y los primeros golpes que él mismo le regaló. A Epifanio nos menciona aquí el maestro Servando que le gustaba otro deporte. Este deporte es el béisbol, bien llamado el rey de los deportes. El libro nos detalla cómo Bert Colima se convierte en un orgullo de los mexicanos que vivían del otro lado de la frontera en Estados Unidos, muy en especial en Los Ángeles, California. Y más adelante en nuestro país. Estamos hablando, muchachos, de la década de los años 20 del siglo pasado. Como les decía anteriormente, el maestro Servando nos detalla de tal manera que en las escenas expuestas en su libro cobra vida en la mente del lector. Les quiero mencionar para darles más o menos una pincelada de lo que dice el maestro en una de sus páginas. Bueno, no se los voy a decir para que lo lean todo. Nos describe a la perfección cada detalle o cada contienda o cada párrafo en este libro. Por darles un ejemplo, ahí en el libro menciona el maestro, dice, llega el gran día de la pelea, así como dice. Entonces, ahí se va adentrando ustedes cómo nos detalla el maestro, nos da días, nos da quién tiene más ventaja sobre el otro contrincante, los rounds a pelear, quién está en mejor forma, hasta las cantidades de dinero a ganar en cada pelea. O sea, es muy preciso el maestro Servando en sus líneas. Otro de los ejemplos, dice ahí en el libro, dice la pelea, round por round. Entonces ahí te va llevando de la mano desde los inicios de Bert Colima, donde nos describe el jab. El jab viene siendo el gancho de izquierda que mantiene el margen del boxeador, que lo mantiene al margen, el golpe de izquierda, que es el golpe preciso, el golpe fuerte, el golpe noqueador. Te menciona golpes derechazos al mentón, derechazos a la cabeza, ganchos al estómago, o sea, de tal modo que te tiene atrapado en la pelea y te tiene que quiere seguirle. Entonces te menciona una pelea de cuerpo a cuerpo que, como dice el maestro, en esa época el maestro te lo dice tan claro que los aficionados, te lo dice aquí en el libro, los aficionados de esa época enloquecían, digamos esa palabra, enloquecían al momento de las peleas de Bert Colima con sus contrincantes.
el maestro Servando tiene la gran delicadeza de darnos una radiografía de Ver Colima. ¿Qué quiero decir con esto? Nos especifica edad, peso, estatura, bíceps, cintura, pecho, muslo, cuello. Entonces te das una idea clara de cómo eran los peleadores de esa época. Claro, exactamente. Creo que hay un conocedor aquí. Y es por eso, sin tanto preámbulo, porque hay dos personas más aquí por delante que los va a detallar más. Entonces, es por eso que yo les recomiendo ampliamente este libro, y nada más todos los libros escritos por el maestro Servando, o los que haya participado, porque la verdad, muchachos, es una joya. Muchas gracias. Ahora se pasa la palabra a Yolanda Piñuela Cervantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como dicen mis compañeros aquí, hay que agradecerle al maestro por habernos dado esta oportunidad de presentarle este libro que, como ustedes se dieron cuenta, somos estudiantes de historia, y una persona con el historial que tiene el maestro como productor de libros, pues se supone que va a escoger personas que ya tengan pues más conocimiento en la presentación de un libro. Muchas gracias, maestro. Es la segunda vez que presentamos este libro, a ver si nos lo aprendemos de memoria, ¿eh? Bueno, esta es la segunda edición. La otra hace un año se lo presentamos. Lo curioso aquí es que, a diferencia de mi compañero Froilán, a mí no me gusta el box. Entonces, por eso yo no voy a presentar la forma como él la presentó, que me encanta, ¿verdad? Nomás escucharlos. Pero a la hora de los golpes, yo no soy así. Entonces, voy a retomar aquí algunas cosas, algunas palabras que usó el maestro para escribir este libro. Dice que Ver Colima, boxeador de dos mundos, muy importante y muy interesante, porque así fue. Desde Ver Colima era el boxeador de Los Ángeles, California, como lo estamos diciendo, pues era el ídolo, se fue haciendo ídolo desde muy joven, desde los 17 años, se empezó a dar a notar que pues tenía cualidades de gran boxeador. Y curiosamente, en la Ciudad de México también se empezó a hacer ídolo. Pero ustedes dirán, estamos hablando de 1925, 1920 y tantos, y pues las distancias eran bastante grandes, no se podían, no había aviones como para que llegara rápidamente, ¿verdad?, las noticias, pero este hombre se hizo ídolo gracias a, como dice mi maestro en su libro, que gracias al golpeteo del teclado de los reporteros, porque así fue. En sí, yo al analizar el libro me doy cuenta que quienes hicieron esto, pues eran los cronistas, porque gracias a la manera en que ellos escribían, pues era el apasionamiento que que sentían esos lectores, ¿verdad? De tal forma que hasta el Ver Colima, cuando leía la crónica que su papá le pedía que le leyera, él agarraba después los guantes y decía, me voy a ir a practicar lo que en ese caso, en ese momento, pues era el ídolo del padre, Joe Rivers. Pero en realidad pues era un mexicano, porque eso era lo que más los hacía sentirse ellos esa pasión, porque era un mexicano pegado a Los Ángeles, un mexicano que hacía, que atraía a la masa de los mexicanos, ¿no? Esos mexicanos que emigraron, esos mexicanos que por medio del box pues se sentían
sentían allí unidos, ¿no? Y de la otra manera, ya en la Ciudad de México, pues cuando él empieza a darse a conocer, pues también, ¿verdad? La atracción que tenían ver Colima allá en la Ciudad de México, pues de alguna manera el maestro nos dice que desde que posiblemente fue el gobierno el que les dijo a los cronistas, a los reporteros, pues que hablaran muy bien de ese boxeador, para que la gente, pues estamos hablando de la época de Elías Calles, que sabemos que algunos sabemos que había esos problemas, ¿verdad? Entonces, que había problemas políticos, sociales, y de alguna manera, ustedes saben, hay que distraer a la gente. Entonces le hacemos ese ídolo mexicano, y así era la comunicación. Todos esos personajes, en realidad, pues se van haciendo precisamente por los de estos cronistas, ¿no? La popularidad de Epifanio Romero, que era el nombre de pila, pues se debió a su seudónimo de ver Colima, ¿verdad? Que ese era el que, les vuelvo a decir, los atraía, porque Colima es un estado del país, y entonces eso los unía, como dije, ¿verdad?, anteriormente. Entonces, llaman mucho la atención, y se los voy a decir. Yo les voy a leer cómo escribían, ¿no? Para que vean cómo es el golpeteo. Dice, este es un reportero de Angelino, o sea, de Los Ángeles, mientras que dice, ya son varias las ocasiones en que tenemos la mala suerte de asistir a las peleas que se efectúan en el estadio de la Legión de Hollywood. Si bien es cierto que los matches que presenciamos fueron de interés, en cambio las condiciones que reinan en el local son de tal naturaleza desagradables que prácticamente hacen imposible la instancia de los espectadores. Entonces, como ven, se estaban quejando del lugar donde iban, ¿verdad? Y luego acá este es un mexicano que viene precisamente a ver, yo creo, la primera pelea, creo que así fue, ¿verdad, maestro Cascabel? ¿Verdad? Bueno, dice, y él escribe así. Él vino acá a Los Ángeles a ver una pelea, a California, no sé, a ver una pelea, y de allí él saca esta crónica. Dice, el mexicano que vive en el destierro, bien sea voluntario o a chaleco, suspira muy honda y amargamente por su tierra, echa de menos las 1000 cosas que componen esta nuestra vida, tan llena de amarguras, pero tan sabrosa, y que allá no existe ni por asomo. Quizá por esto los mexicanos que viven en Gringolandia se aficionan tanto al pugilato como un sustituto de las corridas de toros. Necesita nuestro espíritu templarse con el olor de la sangre, ya que no de caballo o de toro, aunque sea de mister, que la diferencia no es grande. Como ven ustedes, son las crónicas, son ese golpeteo el que nos va haciendo la atmósfera, ¿verdad? Y que en realidad el maestro se valió de las crónicas para poder hacer este libro. No había nada, entonces de esa nada que supuestamente pues sale, ¿verdad? Para poder él apoyarse en escribir. Otra de las cosas que me llamaron, bueno, todo, ¿verdad? Pero también nos habla el maestro que todos los boxeadores y también algunos otros deportistas, pues son que tienen algo de esa manera o costumbre de cambiarse los nombres, ¿verdad? Y Epifanio, a mí me llamó mucho la atención que Epifanio Romero, como vieron ustedes, mi compañero se los dijo, Bert, por lo del Bert, y Colima por el estado. Entonces, lo muy curioso es que Epifanio Romero, en 1948, pues se cambia su nombre de Epifanio Romero, que era su nombre de pila, por el nombre legalmente de Bert Colima. Como nos damos cuenta,
pasa a ser parte de su personalidad. Él ya no era Epifanio Romero, ¿verdad? Otra de las cosas que nos hablan también que ellos son supersticiosos, y en este caso Epifanio, ahora Berco Lima, pues también era supersticioso. Para él los martes eran día de suerte para tener una victoria. Y hablando del tecleo ese de los fuertes golpes que daban aquellas máquinas, me llamó mucho la atención, porque les vuelvo a decir, ustedes se van a dar cuenta cuando tengan este libro, que son ellos los que le dieron el golpeteo a este libro. Claro que el maestro supo cómo usarlos, no crean que nomás era, los agarramos, ¿verdad? Entonces, los seudónimos, y me llamó el Chacal del Bacatete. Ese le llamaron a otro. Es de otro de esos seudónimos que solo los iniciados entendían, ¿verdad? Entonces, déjenme leerles cómo lo describen, ¿verdad? Dice: el chacal, como lo indica su nombre, es un salvaje cuando salta dentro de las cuerdas en busca de emociones primitivas que su sangre exige. Al oír la campana, el yaqui de Sonora sufre una transformación radical. Al saltar hacia el centro del ring, sus facciones pierden el refinamiento adquirido en contacto con la civilización. Sus ojos se hunden, su nariz se afila y dilata las fosas, oprime herméticamente sus labios, uno contra el otro, hunde la barba en el pecho, y en unos cuantos instantes lo encontramos convertido en una fiera humana que revive para nosotros las estampas de los libros que hablan sobre el hombre prehistórico, valiente hasta la inconsciencia. El chacal es un adversario excesivamente peligroso. Vean ustedes, aquí es cuando yo volví a releer el libro, me llamó mucho la atención porque usa maestro también al principio, dice de lo real a la ficción. Vemos nosotros con estas crónicas, pues es la ficción, ¿verdad? La ficción, porque eso no existe, pero como lo que le siento el valor de este libro, que siento un gran valor, es porque el maestro, que yo no sabía, que le decían el cazador de archivos, lo descubrimos. Pues yo, aparte de que le llaman el cazador de archivos, yo le puedo llamar que es el cazador de las palabras, porque como él les sigue, ¿verdad? Busca, encuentra, pues también uno trata de saber de dónde agarra el maestro todo esto, y pues nos damos cuenta que él encuentra una palabra y si la ve repetida, la agarra. Y de ahí no se suelta. Él va en busca de algo, pero al final termina con una canasta llena de tesoros, que por eso pues el maestro los va usando, ¿verdad? Él podemos decir que desde que que es la manera de que él ha podido escribir tanto. Es productivo, muy productivo, busca algo y encuentra mucho. Eso es para mí algo que nosotros, los estudiantes de historia, pues tenemos que ver en él y tratar de imitar, ¿verdad? Que no lo que veamos son palabras sueltas, algo tienen algún significado, y que si las vemos repetidas, pues hay que buscarlas para ver en qué momento la usamos. Bueno, entonces hablábamos de que, para terminar, que Berco Lima pues era esperado en la Ciudad de México para la gran pelea, porque se dijo que iba también a tener una pelea en la Ciudad de México. No se las voy a leer eso porque pues a eso les corresponde a ustedes, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, yo lo tomé como un libro, como historia, que es una biografía, pero en realidad con la forma en que se escribió, a mí me dio la oportunidad de abordarlo como literatura.
Y creo que esa es para mí, es algo más fácil, más ameno. Yo sé que algunas veces no nos gusta leer mucho la historia, que porque nos aburre, etcétera, pero hay libros, si el autor verdaderamente lo sabe escribir, hay libros que lo atrapan a uno. El maestro ha tenido eso en sus 3 últimos libros en los que nosotros hemos estado cerca, y lo atrapa a uno. No sé cuál sea, a lo mejor también él, como Berco Lima y los otros boxeadores y deportistas, a lo mejor también tiene algo que hace, ¿verdad? Magia, pero el maestro verdaderamente vale la pena que lean ustedes lo que les llega del maestro Servando Orton. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Se cede la palabra a la maestra Heidi Zúñiga. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor haber recibido la invitación del doctor Ortol para la presentación de su libro, principalmente por el gran respeto y admiración que le tengo como historiador. Esta es la 3ª vez que me incluye en un evento tan importante, y como dije hace algunos meses en la presentación del libro de Artífices y Avatares, es día de celebrar, pues presentar un libro representa un gran logro profesional y personal para el autor, así que hoy estamos de fiesta. Recuerden que el objetivo de la presentación de un libro es invitarlos a leerlos, de tal forma que los aquí presentes en la mesa lo que intentamos es extender una invitación a que lean y concluyan el libro de Berco Lima. También es un gusto para mí compartir este espacio con Andrea, Froilán y Yolanda, pues son mis alumnos en 8º semestre y próximos a egresar de la licenciatura en Historia. La última vez que estuvimos reunidos fue en la presentación justo de este libro en su primera edición, y hoy celebro que nos haya reunido la segunda. Debo reconocer, al igual que Yolanda, que no soy fanática del box. Me gusta mucho más el fútbol. Le voy a la América, por cierto. El box no es un deporte que disfrute mucho, como la gran mayoría de las mujeres, pero soy una apasionada de la historia. Por lo tanto, leer la vida del boxeador Epifanio Romero, conocido como Berco Lima, fue realmente gratificante. Un personaje que en un primer momento era desconocido, página a página se convirtió tan cercano que resultaba un verdadero sufrimiento cuando en alguna pelea resultaba vencido, porque perdió varias veces. Me di a la tarea de realizar una especie de análisis historiográfico similar a lo que hacemos en las clases de historiografía. Ojalá que sea de provecho cuando ustedes lean el libro. Hice un listado de referentes que me gustaría rescatar y que serán de su interés principalmente si estudian la licenciatura en Historia. Número 1, la pasión. Cuando hablamos dentro del salón de clase sobre la elección del tema de investigación, siempre les digo que debe ser un tema que les apasione, que les gusta, que les llene. Y esta puede llegar por diferentes vías. Para el doctor Ortol, Berco Lima llega por casualidad, pues lo encuentra en el estado de Arizona al momento de revisar algunos periódicos. Era un boxeador que nunca había escuchado, a pesar de los 15 años que vivió el autor en este estado. El interés por la vida de este personaje lo lleva a viajar hasta Los Ángeles en busca de mayor información, y como resultado hoy tenemos este libro. Número 2, las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza nuestro autor en este texto? El texto
texto de Ver Colima se convierte en un atractivo referente de fuentes hemerográficas, que son las fuentes de periódicos. El autor hace una extensa revisión de los periódicos de la época, tanto nacionales como internacionales. Pone en evidencia la postura de los reporteros que siguen sus peleas. Algunos de estos son serios, otros son cómicos y otros más son amarillistas. También señala la importancia al acceso de documentos personales de su protagonista, como fotografías, álbumes de recortes, notas autobiográficas de Colima y hasta un cinturón de campeonato. Todo esto a través del acertado acercamiento con sus familiares, principalmente con su hijo, Bert W. Colima. El contexto. El libro de Ver Colima nos permite identificar el contexto mexicoamericano en el que se vivía el mundo del boxeo en las primeras décadas del siglo XX. En el texto se explica que en México aún el box no era considerado un deporte de masas, es decir, para ese momento tenía más aficionados las peleas de toros, por ejemplo. Pero en Estados Unidos, principalmente en California, era distinto. Las peleas ya contaban con su propio espacio y se garantizaba un éxito en la mayoría de ellas. Aunque el espacio en donde se llevaban a cabo las peleas de box, las arenas, no se encontraban en las mejores condiciones. Cito: los que tenemos la mala suerte de asistir a las peleas en Hollywood, el edificio es sumamente pequeño y los empresarios han metido más gente y sillas que las que debiera haber. Los aficionados están incómodos, codeándose continuamente y obstruyéndose la vista. No hay ventilación y el humo del cigarro hace que ardan los ojos, distinto a lo que hoy sucede en Las Vegas, ¿no? Número 4, el boxeador. Ver Colima siente afición por el boxeo a partir de unos guantes de box que le regala su papá. Empieza los entrenamientos siendo muy joven y su deseo es convertirse en un boxeador profesional. Su nombre real, como dijeron mis compañeros, fue Epifanio Romero, pero adquiere su seudónimo en honor a su abuela, quien era originario del estado de Colima, y era una especie de código secreto que se manejaba entre los mexicanos que vivían en California, pues, como sabemos, Colima no es un estado que se conozca mucho en el extranjero. Y el mote de Bert lo adquiere a partir del silbido que mencionaba ahorita Froilán, similar al de un pájaro. Entonces, por eso, Bert Colima. Número 5, Bert Colima se convierte en un personaje mediático. Gran parte de la popularidad que adquiere Bert Colima en México se dio por la publicidad en los periódicos, es decir, por la publicidad en los medios impresos, pues su figura fue utilizado por el expresidente de ese tiempo, Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles gobernaba nuestro país y buscaba distraer la atención de los mexicanos en un momento tan difícil como lo fue la Guerra Cristera. Similar, el Papa viene mañana, ¿no? Cito: la llegada de Colima en términos políticos representó una bendición para el régimen de Calles, al impulsar artificialmente el gusto por el box y difundirlo en la capital. El gobierno esperaba difuminar el malestar general de la población. No fue coincidencia la enorme y sin precedentes campaña publicitaria que recibió Colima a la llegada a la Ciudad de México. Número 6, las supersticiones. El texto también nos permite recoger las supersticiones de un deportista, que sabemos son muchas. Por ejemplo, Colima los martes no hacía nada relevante, salvo pelear. Siempre se persignaba antes de salir al ring y si perdía alguna de sus peleas era por algún problema dental, él lo reconocía así. Y trataba siempre de pelear con el estómago vacío en cada uno de sus encuentros. Número 7, el amor de madre. Es sabido que a muchas de las mujeres no nos gustan las peleas de box. Sufrimos cuando se golpean. La mamá de Colima se opone terminantemente a la carrera de boxeador. Sin embargo, pues como toda mamá, teme que lo lastimaran y deseaba que practicara únicamente como un deporte, no de manera profesional. Y ella decía, ve al pueblo, practica y ve si todavía te gusta ese desagradable juego. Es decir, quería que le dieran un golpe fuerte y que ya se le quitaran las ganas de seguir en el deporte, pero no funcionó.
En resumen, el trabajo que realiza el doctor Ortol sobre Bert Colima se convierte en el rescate de una historia de vida, la historia personal y la carrera profesional de un boxeador que de manera inconsciente unió a los mexicanos que se encontraban en California para las primeras décadas del siglo XX, un símbolo de añoranza a una cultura que a veces pareciera tan lejana. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos que hayan venido, que como dijeron mis compañeros, que hayan atravesado la ciudad de Mexicali, que es casi tan grande como Guadalajara, yo creo, en extensión, para estar aquí. Hay pocas cosas que puedo agregar, salvo que escribí este libro pensando en mis estudiantes de historia. O sea, ¿cómo le hago cómo deben hacer ellos para escribir una tesis? Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes? Todo el mundo en la maestría y en el doctorado habla de conceptos, de esto, del otro, pero nadie explica o muestra cómo se hace. Entonces yo, por ejemplo, que todos lo rescataron, hablé de la cuestión de las ¿cómo se llama? Supersticiones, las supersticiones y la cosa del cambio de los nombres, de los apodos, y esos fueron los dos conceptos que usé. O sea, desde un principio hablé de ellos para cuando el lector llegara a la parte en que discutía yo los apodos o las supersticiones, entendiera qué estaba pasando. Entonces es un ejemplo de cómo armar un librito. Es un libro, por cierto, que surgió como la idea original era que fuera un libro. Me invitaron unos jóvenes, bastante jóvenes, de los años 20, tendrán no más de 30 años, que querían para que fuera un libro que se leyera en el metro de la Ciudad de México. Entonces es un librito muy pequeño. Hay la descripción de una foto de una de las peleas, que en realidad es una traducción mía, quedó como, no se nota que son palabras textuales, pero sí se lee de manera fácil. La otra cosa es que no alcancé a hablar y esto me lo han criticado ahora todos mis colaboradores, se portaron muy bien conmigo por esta segunda vez, pero sí en otra presentación que tuve en Colima me dijeron, bueno, ¿qué pasó después cuando empezó a envejecer el boxeador y tal y cual? No hablé de eso. Estoy pensando escribir una tercera versión que no sé si les voy a pedir que lo lean de nuevo, ya como un libro más académico, con 10 páginas más extensos, con la bibliografía y también con los últimos años de su vida como boxeador, que eso siento que sí me faltó, ¿no? Un colega argentino mío me dijo, faltó lo más importante de la historia de este boxeador, cuando dejó de ser el gran boxeador, ¿no? Entonces, ese es un proyecto para este año, como otros más. La otra cosa interesante en cuanto a la búsqueda de información, ¿no? Yo he leído a autores que dicen siempre, y a músicos he escuchado, que siempre se le presenta a uno personajes o tonadas sin que uno las quiera escuchar, o no está pensando y de repente va uno manejando y se le ocurre piensa en una tonada, diablos, no tengo con qué escribir, estoy en el 805, lo que sea, y no, bueno. Y otros autores han dicho lo mismo, se me apareció este personaje y nunca lo había pensado. Eso pasó con Bert Colima. Yo estaba buscando información sobre Colima Estado y de repente vi que había tantas menciones a Bert Colima que empecé a jugar con la idea de escribir un libro. Esto es hace muchos años. No conocía yo mucho el lenguaje del box, entonces busqué hasta encontrar, me ayudó uno de mis colegas, Dante Ojeda, Juancho, él encontró un periódico, La Opinión, en español, y entonces pude conocer los términos en español de los que ya conocía yo en inglés. Entonces fue muy divertido, está basado, también encontré al hijo, a Bert Colima Jr., por la internet. Esto no lo pude haber hecho hace 15 años. Esa es la otra cosa. No recuerdo cómo, pero llegué con una prima del hijo de Bert Colima y ella me llevó a Bert Colima Jr., vivían cerca de Los Ángeles, el hijo ya murió, y así empezó la aventura.
Entonces vi muchas cosas, me dejaron tomar fotos, incluso entrevistamos al hijo, pero una de mis colegas que lo estuvo filmando perdió los rollos. Si algún día aparecen, los subiré a la internet también. Pues me queda nada más agradecer a Froilán, Yolanda, Aide, a Andrea y a Julián, que está ahí atrás, y a todas las personas que hicieron posible que realizáramos este evento. Gracias por haber leído el libro de nuevo. Sus reseñas son distintas a las primeras, entonces lo leyeron otra vez. Y bueno, no sé, yo prometí que todos los de historia iban a tener libros, un ejemplar. Van a ser 3 ejemplares por cada uno de los estudiantes de historia, y vamos a rifar otros, ¿verdad? Sí. Y para los profesores tenemos 4 libros, los que vinieron. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. En este momento se abre un espacio de preguntas y comentarios. Pido por favor que sus comentarios o preguntas sean breves para permitir que participen otros de los miembros del público. Yo aquí en cortito le voy a hacer la primera pregunta. Okay. Me llamó la atención, por eso, pero se la podría haber hecho desde ayer antier, no era para que aquí la contestara. Y se me hizo muy curioso porque usted me está hablando de Bert W. Colima Jr. ¿Qué quiere decir? Que al hijo ya él lo registró con ese nombre, y el W es de Whittier, Alguien me preguntó eso, no estoy seguro, y ya no le puedo preguntar. Ya se murió. Puede ser. Sí, a mí me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan que dijimos que Epifanio había adquirido el nombre ahora sí, de actor de box, y al hijo lo bautizó con el nombre, ¿verdad? Con su seudónimo. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, a lo mejor a alguno cuando esté leyendo se le va también a venir esta pregunta. Bueno, ahorita ya no la está contestando. Bueno, la verdad no conozco la respuesta, pero lo que sí encontré cerca de la casa donde vivía Bert Colima Jr., una calle que se llama Colima. Entonces ellos pensaban que era una calle Colima, Baja California, Sonora. Era la única de estados mexicanos. Entonces yo creo que fue en memoria del boxeador, ¿no? Había una pregunta por ahí. A ver si la puedo contestar. Claro que puede. Pues más que una pregunta, quisiera solicitar 2 cosas. La primera es como que nos comente más en la cuestión que de la búsqueda de la información, que nos hablara un poquito brevemente, obviamente, de lo que fue la creación de la figura como ídolo, por ejemplo, lo que le llaman ídolo del pueblo, ¿no? Ajá. Esa necesidad que se tiene de tener un ídolo para distraer o para conocer, o una necesidad de la prensa, pues, para vender, ¿no? Porque tenemos, por un lado, escuché que mencionaron el lado de Los Ángeles. Los Ángeles en los 20 no es la gran ciudad que es ahora, ¿no? El cine apenas estaba empezando a crecer. Había, por ejemplo, no sé si había llegado ya la Gran Depresión, no sé si ya estaba la cuestión esta del bloqueo del alcohol, y aquí la frontera estaba empezando, o sea, todo ese tipo de situación, y sobre todo porque me llama mucho la atención que se maneja siempre lo que es México, Estados Unidos, ¿no? Pero Los Ángeles también fue España, ¿no? Entonces había una comunidad española muy, muy grande ahí, que está olvidada y que nadie sabe para dónde se fue, ¿no? Y por otro lado, brevemente, una aclaración, porque la maestra Piñuelas por ahí habló sobre, del apodo del Jackie, ¿no? Entonces, por ahí escuché que también sus orígenes eran de Cananea, y pues de Cocórida a Cananea son más de 1,000 kilómetros, ¿no? No, del Jackie, bueno, yo soy de Cajeme, por eso lo digo, No, es de Jackie, es otro boxeador. Ok, pues perdón, porque no entendí muy bien, ¿no? Porque pues La Paz Jackie sí está pegado allá a Tempe, pero el Green Valley. Y también somos de Sonora las dos, así que... Ajá, por eso es la aclaración, pues dije de Cocórida a Cananea, como que me quedó muy, muy lejos, ¿no? Aquí tenemos a 2 sonorenses, sí, cuidado, ¿eh? Sí, pues. Bueno, yo soy de Cocórida. Bueno, sí, nada más para parte de la pregunta,
Efectivamente, la ciudad de Los Ángeles era muy pequeña, Whittier era muy pequeño, Los Nietos, que estaba cerca de Whittier, mucho más, era como un rancho casi. La colonia española no sé mucho de ella, pero lo que sí sé es que a los que atraía, y lo que dicen los periódicos al menos, eran a mexicanos, ¿no? Y mexicanos por esta cuestión de que Colima nadie sabía qué era. En aquel entonces Colima era, bueno, todavía hasta hace poco era muy pequeño. Entonces, esto es una de las partes interesantes, que era como una especie de código entre conocedores, entre mexicanos que hablaban de esto. ¿Por qué Calles utilizó a Colima? Esta es una pregunta muy interesante, y les voy a contar una historia con la que me encontré en Nueva York. La historia, estuve trabajando un tiempo en una oficina de mi universidad dedicada a la historia oral, y mientras no tenía mucho que hacer, me puse a leer algunas de las historias orales que habían transcrito, y ahí me encontré una del periodo de Calles, de un político, creo que era economista también, que relató algo muy interesante, que se había llevado, que cuando llegó Dwight Monroe, el nuevo embajador de Estados Unidos a México en los años, creo que fue en el 28 o 27, lo primero que hizo fue llevarse a un cómico norteamericano, Bill Rogers, y que en el tren, entonces Calles los invitó a conocer la parte del norte de México, seguramente Sonora, en tren, y que este Bill Rogers empezó a bromear sin hablar una palabra de español con los militares o soldados ahí del tren, y que todo el mundo acabó muerto a carcajadas. Entonces eso lo observó Calles. La otra cosa que hizo Monroe fue traer a Lindbergh, el afamado piloto norteamericano, a México, a la Ciudad de México, y llegó creo que era Balbuena donde llegó, y también atrajo muchísimas personas. Entonces Calles, que no era un tonto, era un gran estadista, decidió que necesitaba algo así, ¿no? Pues mantener a la gente ocupada con algo. Y qué mejor que un mexicano que había tenido éxito como boxeador fuera de México. Y así fue cuando lo trajeron. Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, pero tiene que ver con esto de algo que aprendió Calles a través de Monroe, y que le sirvió para suavizar un poco. Ahora, cuando vino Colima, creo que no sé si fue la primera vez, porque vino varias veces, acaban de matar a Obregón, y los obregonistas le culpaban a Calles del asesinato, que es bastante posible, por cierto, porque hay al menos dos testimonios independientes que hablan de que tenía diferentes agujeros de bala. Bueno, entonces, cuando yo vi quiénes estuvieron en la parte central cerca del cuadrilátero, eran los grandes políticos callistas del momento, menos Calles. Entonces no se arriesgó a llegar ahí, no había televisión, a lo mejor había radio, bueno, sí había radio, a lo mejor, pero él era el único faltante. Todo Science, toda la gente así importante estaba ahí, menos él y Obregón, pero por otra razón. Buenas noches, soy Eric Urias, licenciado en comunicación, titulado de universidad privada, y esta es la primera vez que asisto a una conferencia. Para mí lo veo como un tema nuevo, del Ver Colima, y ya que hacen mención del expresidente Calles, pues ya me estoy ubicando un poco a la parte histórica de nuestro México de la década de los 30, la finalización de la Revolución Mexicana, y después se inicia Cárdenas con cuestiones más progresistas del 1934, 1940, ¿verdad? Y los años han pasado, y veo que se le ha dado mucha imagen a Ver Colima, que para mí ese es un tema nuevo para su servidor. Dos dudas muy importantes, porque mire, los años han pasado, estamos en el siglo XXI, y en el 2007 estuvo presente aquí Diego Luna en el Cinépolis de un centro comercial aquí en Mexicali, presentando el documental de Julio César Chávez, y ya en mi mente se vino lo de Ver Colima relacionado con este sonorense Julio César Chávez, que se crió en Sinaloa, donde pues hay imágenes del documental de Diego Luna, donde Chávez empieza a tener
el recibimiento y la relación con el expresidente Salinas de Gortari y con el expresidente Zedillo. No sé usted qué le da a entender el documental de Diego Luna, Julio César Chávez. Y la segunda pregunta sería, recayendo lo mismo, los años han pasado y ahora se le hace mucha promoción al boxeo femenil en México y relacionar el boxeo femenil en México con la política, como el caso de Jackie Nava. Gracias. Sí, bueno, yo el documental no lo vi. No sé si alguno de los que están aquí, tú lo viste. Bueno, quizá Froilán lo puede comentar. Estabas pensando en otra cosa. Sí, bueno, quiero decir que cuando presenté hace unos 2 meses el libro en Colima, nadie había oído en Colima de ver Colima. ¿Sí? Entonces, no es en realidad un tema nuevo, y empecé respondiendo o hablando hace rato que había escrito este libro pensando en mis estudiantes, porque a muchos, aunque hasta ahora creo que nadie me ha hecho caso, les he pedido que escriban historia de Estados Unidos desde México, porque estamos en la frontera. Entonces llevo casi 9 años insistiendo en esto, espero que alguna vez funcione, pero la idea es esa, o sea que estamos en la frontera y no estamos escribiendo historia o biografías de personajes mexicanos, norteamericanos o incluso americanos, y es una pérdida de muchas cosas, ¿no? Estamos acá en Los Ángeles, por ejemplo, no tan lejos de San Francisco y demás. La pregunta de la película la va a contestar, del documental la va a contestar Froilán, y lo del boxeo en México, el boxeo femenino, efectivamente también está la lucha libre femenina, que está cobrando mucho éxito y también distrae. Claro, son diferentes porque hay mucho de pantomima quizá en la lucha libre, aunque uno de mis estudiantes ya me hizo fan y voy de vez en cuando a verlas, y a ver al público también, que es muy interesante. Pero sí es algo que lo que hay que pensar, ¿no? O sea, cómo estos deportes atraen a la gente y los distraen de otras cosas, en particular relacionados con presidentes como Julio César Chávez, ¿no? Pero no sé si quieras hablar un poco tú, Froilán. Referente a la pregunta que realizaste, que te iba a contestar, ¿no te acuerdas? ¿Cuál es la es muy notorio, y ya tiene tiempo que figuras de presidentes se cuelguen, digámoslo de esta manera, de figuras del boxeo. No es la primera vez, o sea, en la época de Gortari se colgaba de la figura de Julio César Chávez. Si te fijas ahorita, se hacen, es más que nada atracción de masas, de popularidad. Ahorita se están colgando, por ejemplo, que para mí, muy personal, en realidad son costales, hablando del Canelo, Julio César Chávez Jr. Entonces, más que nada están rodeados de la figura paterna. Pero esos personajes que dices tú, que se maneja desde calles a la fecha, es más que nada para colgarse la popularidad de estos deportistas por la atracción de masa que jalan, ¿no? Más que no sé si te contesté la pregunta o te enredé más. Referente al boxeo de damas, desgraciadamente no está al nivel que se maneja ni aquí ni en Estados Unidos. Se maneja el nivel de acaparación de figuras o ni de rating en las peleas de damas con caballeros, mucho menos en sumas de bolsas de dinero para ellos. Estamos hablando de 2 temas muy diferentes en el mismo ámbito, que son los golpes, ¿no? Pero todavía no llega a la par a cómo se maneja el boxeo para varones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Nadie? Bueno. No, pues a mí se me hizo muy interesante porque casi nadie hace historia del deporte aquí en México. Y como dicen con la política, el deporte siempre es todo relacionado con
con la política y más en México, desde del fútbol, el box, inclusive un tiempo en el tenis, en el fútbol hubo una crisis con Cárdenas también. Y digo, todo siempre va relacionado de esa manera, ¿no? Como dicen también, que atrae las masas, la popularidad. Y pues qué bueno, porque digo, es contada la gente que hace historia del deporte aquí en México, y pues digo, qué bueno que se realce, ¿no?, en esa parte de la historia. Es todo. ¿Alguien más? ¿No? Con esto damos por concluida nuestra presentación de esta tarde. Agradecemos a todos ustedes su presencia y participación. ¿La rifa? Otra cosa más. Se van a rifar unos libros, tanto para alumnos de la licenciatura de Historia como para los alumnos del resto de las carreras de Ciencias Humanas. No, para todos los de Historia tienen ya sus libros. Bueno. Para los otros no, los vamos a rifar. Los de Historia ya tienen sus libros, el resto tiene que rifarlo. Ahí con el maestro Hernán está la venta de boletos.